Hola a todos, feliz de estar otro día más con ustedes, otro domingo con la palabra del Señor. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. Ya estamos en el capítulo 5, hemos avanzado bastante. Y antes de que hablemos más, les voy a pedir algo, que tengan su Biblia abierta, la tengan ahí en el pasaje que vamos a estar viendo, que va a ser Génesis 5, que no la cierren, no sé, ya sea que usen la Biblia en papel o su teléfono, porque vamos a hacer la lectura ahora del pasaje, pero luego va a ser súper importante que estén viendo ahí el texto, para que puedan acompañar el mensaje. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 de Génesis. Denme un segundito para minimizar aquí algo y ahora sí. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después de que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 382 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Japet. Este es el texto de hoy. 22 versículos de una genealogía, de una genealogía.
Yo pienso que muchos de ustedes deben estar diciendo, no, genealogías no. Qué difícil son las genealogías, porque son nombres tras nombres, uno tras otro. Información que parece que no nos entrega nada. Qué difícil es leer esos capítulos en Crónicas o al principio de los Evangelios, de Mateo y de Lucas, cuando se nos da una genealogía. Y puede ser que sea de aquellas cosas que te cuesta más leer de la palabra del Señor. Hay un versículo en Primera de Timoteo 1, el versículo 4, que dice justamente, Pablo hablando a Timoteo, como hemos estado estudiando en los grupos Crece, que no preste atención a aquellos que se dedican a las fábulas y a las genealogías interminables. Y Pablo no está hablando de las genealogías de la Biblia como tal, sino una tendencia de algunas personas de validarse a través de genealogías, rastreándolas hasta muy atrás. Pero muchas veces nosotros podemos tener esa sensación sobre una genealogía. Oye, me parece que es como una fábula. Y me parece algo interminable también de estudiar. Sé que ese fábulas y genealogías interminables están muy presentes. Sin embargo, lo que Timoteo necesitaba entender es que la edificación correcta es de Dios y es por fe. Y que eso se da a través de su palabra, a través de su palabra. Incluso una genealogía, incluso una genealogía. De hecho, les cuento, tal vez tú conoces este versículo, pero no asumo que todo el mundo lo conozca, por supuesto. Espero que haya gente que esté conociendo de a poco la palabra de Dios y que esté comenzando en el camino de conocer la Biblia. Que según de Timoteo 3, 16, nos dice lo siguiente al respecto de la Escritura. Nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solo nos dice que es inspirada por Dios, nos dice que es útil. Útil. Y nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el fondo, que la Escritura hace el trabajo de cambiar nuestra forma de pensar, renovarla, enseñarnos sobre Dios, de tal manera que nosotros podamos ser corregidos en nuestras argumentaciones, en nuestras formas de pensar, en nuestras ideas, en nuestros valores, etcétera, con el fin de estar preparado para toda buena obra, para glorificar a Dios, para hacer de bendición a los demás, para llevar el Evangelio, para hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes dicen, sí, yo creo que toda la escritura es así. Y entonces, cuando vemos una genealogía, se provoca una tensión grande en nosotros. Bien, pero ¿y qué hacer con una genealogía? ¿Cómo es que es inspirada por Dios y es útil? Tal vez a algunos de ustedes les cuesta más el hecho de que sea inspirado por Dios. Tal vez a ustedes les cuesta, a otros les cuesta más que sea útil. Pero es necesario comprender ambas cosas, que la escritura completa es inspirada por Dios y es útil para nosotros, es buena para nosotros, es para nuestro crecimiento. Y entonces, mi propósito más profundo ahora que estamos estudiando Génesis 5, esta tremenda genealogía que he acabado de leer, es que a través de sus versículos, a través de las páginas de la escritura, tú puedas ver en ellas ambas cosas, que es inspirada por Dios y que es útil. Y yo creo que lo podemos ver de esta manera. Vamos a tener hoy día un sermón un poco diferente, que no va a ser un sermón como normalmente son, sino que va a ser un poco más temático. ¿Y cuál va a ser la idea? Que nosotros podamos ver estas tres cosas en esta genealogía. Uno, que la genealogía, entonces, de Génesis, comprenderla y conocerla, nos va a ayudar a creer en la veracidad de la narrativa bíblica. Porque vamos a fortalecer el concepto en nosotros, leyendo la palabra que es inspirada por Dios. Es verdadera, es veraz. Por otra parte, vamos a ver que nos va a traer una mejor comprensión de la historia de la redención. ¿Cuál es la historia de la redención? Bueno, que Cristo vino para rescatar al hombre, en corto, en cortísimo, porque vemos que a través de toda la escritura, el Señor va revelando poco a poco cómo es que Él va a cumplir su plan de salvación para la humanidad.
¿Cómo es que eso lo va a hacer eh, desde la simiente de la mujer, como ya vimos en Génesis 3:15? ¿Cómo es que lo hace por medio de la descendencia de Abraham, del linaje de David, un rey que se va a sentar para siempre y que está centrado en la persona de Jesús? Creemos entonces que la revelación sobre cómo Dios salva al hombre es progresiva en la Escritura. Está siendo cada vez más clara hasta que tenemos de frente y podemos ver cara a cara en el relato el rostro de Jesús. Bueno, Génesis 5, en su calidad de genealogía, nos ayuda a comprender mejor esto. Y también, que es el propósito que yo creo que ustedes sienten que debe tener todo texto y que buscan, es que esta genealogía los pueda fortalecer en la fe y en la práctica de la vida cristiana. Así que vamos a avanzar en esto. Lo primero es ver cómo es que nos ayuda a entender la veracidad de la narrativa bíblica. Y si ustedes ven el texto, les dije, por favor, tengan sus Biblias abiertas ahí para que puedan ir siguiendo. Van a ver que el capítulo 5 comienza en el versículo 1 con esta declaración. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Así que este libro de las generaciones de Adán es un documento. La postura que la escritura tiene sobre sí misma es siempre la misma. Es veraz, es cierta. Y aquí eso está haciendo. Nos está diciendo, voy a narrarle las generaciones que vienen desde Adán. Esto es lo que pasó. Así que eso es lo primero. Tenemos que entender entonces que la genealogía que aparece acá está basada en la verdad, en lo que pasó en nuestro pasado, tal vez sintiéndolo muy remoto, pero es cierto, la escritura tiene esa postura al respecto de lo que ella misma dice, es veraz. Así que tal vez no tenemos que esperar aquí un documento histórico como son los documentos históricos modernos, pero es veraz en toda la información que entrega. Luego, el versículo 1 nos empieza a plantear cómo es que fue todo desde un principio. Sin embargo, estos versículos también van a involucrar el evento del capítulo 3, la entrada del pecado en el hombre, el pecado de Adán y de Eva, que ahora ya no se puede descontar de la narración, ya no se puede dejar a un lado. Esto va a cambiar mucho de lo que viene para adelante, mucho. Así que se nos dice lo que pasó. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Versículos, entonces, 1 y 2 nos van a mostrar este comienzo, pero considerando que ahora el hombre ya no es, ¿cómo se llama? Perdón, los versículos 1, 2 y 3, ya está con el pecado presente. Versículos 2 y 3 nos plantean el principio. El hombre fue creado hombre y mujer para vivir en armonía. ¿Cómo vemos eso? Bueno, la bendición de Dios presente en el versículo 2, pero también lo vemos en el hecho de que ellos son llamados Adán, ambos. Miren la armonía que hay en la creación, en la humanidad. Hombre y mujer, uno solo, unidos perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios los creó perfectos y Dios los bendijo. Pero en el versículo 3 está presente este nuevo comienzo. Parte diciendo que él tuvo un hijo cuando tenía 130 años. Y saben, esto ya es un nuevo comienzo, porque ya sabemos, capítulo 4, lo vimos, nació Caín y Abel. Y ¿cómo se llama? Caín mató a Abel, Caín se va al destierro. ¿Y qué pasa con las generaciones de Adán? Dios le da otro hijo, Set, un hijo en lugar de, que es lo que significa su nombre, en el lugar de Abel, que había sido quitado por el asesinato de su hermano. Entonces tenemos aquí un nuevo nacimiento, que involucra ya el hecho de la muerte que había entrado. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido el asesinato, la muerte y el pecado en la familia de Adán. Pero también, por otra cosa más que menciona. El versículo 3 dice que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no se dice que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aunque ese era el plan desde un principio, porque el hombre iba
portar completa y perfectamente la imagen de Dios de la manera que Dios lo diseñó, ahora el pecado estaba presente. Así que este hijo Set porta en él también la rebeldía del pecado, la enemistad con Dios del pecado y las consecuencias del pecado. Él también, por lo tanto, es responsable del mismo pecado de Adán y Eva en el Edén. Así que la narrativa nos muestra hechos verídicos, pero los muestra en la perspectiva correcta. Mira hacia atrás en el relato bíblico, considera los hechos y nos habla verazmente. Considera que el hombre pecó. Pero ¿saben qué? Cuando uno piensa en una genealogía, uno de repente se encuentra 1000 datos, 1000 cosas extrañas. Y uno dice, uy, pero ¿cómo es que tengo que entender estos detalles que van apareciendo? Aparte, me salté 20 seguramente, porque son todos los nombres distintos, todos los nombres raros y pasa siempre lo mismo. Bueno, amigos, las narrativas nos ayudan a entender dudas que surgen en el relato, porque es rica en información. Y esto también trae firmeza en nuestras convicciones respecto de lo que se está diciendo. Y por eso hice este esfuerzo de hacer lo que voy a presentar a ustedes al frente. Amigos, hice esto porque estamos viendo una genealogía con mucha información y espero que no los maree en pantalla, pero espero que podamos ver algunos detalles. Y es esta tremenda tabla con todas las generaciones que aparecen en este relato y en algunos más. Se pueden dar cuenta, aquí tenemos la información que aparece en el texto, pero transformada a tabla, con el nacimiento de cada uno de los personajes que aparece aquí, con el nombre de su primer hijo, el año que tuvo su primer hijo, los años que vivió después de tener su primer hijo, su edad de muerte y el año de muerte, entonces, según el conteo, desde el nacimiento de Adán. Y tenemos eso, está presente el año del diluvio y está presente también la genealogía que sigue de la familia de Set hasta llegar a Abraham. ¿Y por qué hice esto? Porque yo quiero que ustedes puedan ver cuán útil son las genealogías para solidificar en ustedes la veracidad del texto bíblico. Ese es uno de mis puntos para hoy. Yo quiero que ustedes puedan entender eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 3 ejemplos de preguntas que surgen normalmente en las personas y vean cómo pueden ser respondidas por medio de ver la genealogía, de conocerla, estudiarla. De igual manera, con la misma pasión, con el mismo hambre que pueden estar estudiando salmos o conocer los evangelios o estar viendo una epístola o ver algún profeta. De igual manera, una pregunta típica que aparece aquí es, bueno, oye, ¿qué onda las edades? La gente pregunta, ¿cómo es posible que puedan vivir tanto tiempo? Tanto tiempo. Amigos, hice otra cosa que puede parecerles extraña a algunos que no están acostumbrados, a otros les va a parecer genial porque van a poder ver la información como como acostumbran verlos normalmente en sus trabajos, pero pasé algunas las edades que aparecen acá, las edades de fallecimiento de cada uno, a un gráfico. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué tenían estas edades enormes? Adán, Set o Matusalén, ¿cierto? Casi 1000 años de vida, 1000 años de vida. Bueno, la escritura nos dice que Dios advirtió que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Si come del árbol, ciertamente morirás, como dice nuestro catecismo menor, ¿cierto? So pena de muerte. So pena de muerte. ¿Por qué? Porque era un pacto de vida basada en la obediencia. El hombre desobedeció y por lo tanto murió. La serpiente le dijo, no morirás. Bueno, aquí está la evidencia de por qué miente la serpiente. ¿Por qué miente? Porque miren la tendencia que es la línea naranjita que está ahí. Cómo las edades van disminuyendo. Generación tras generación. Tenemos 18 generaciones aquí. Miren cómo va descendiendo. Miren también que en Noé hay una curva, como, digamos, como que disminuye mucho más rápido. El evento el diluvio está presente ahí. Algo pasó. Nosotros no podemos entender bien, no sabemos, no conocemos qué condiciones había antes del diluvio.
pero podemos ver que hay una disminución importante en los años. Si ven, la curva va muy alta y de repente, ¡pum!, baja un montón. Dios dijo también que su alma no iba a contender con el hombre para siempre y que la edad de ellos sería 120 años. Y tenemos en el relato bíblico otras personas que superaron esa edad. Incluso en tiempo de los reyes, gente que vivió 130 años, etc. Pero hay una tendencia al hombre a disminuir en sus edades, hacia los 80, hasta 100 mucho. Y nosotros vemos la tendencia a eso en esta genealogía. Esta genealogía abraza esa idea. El pecado trae consecuencias. Dios prometió que pasaría esto y Dios cumplió. Y efectivamente vemos entonces que las consecuencias del pecado están presentes en el hombre. Miren, están ahí. Es súper gráfico. Y perdón que lo diga así, pero es para que lo puedan apreciar. Una tendencia a la disminución. Así que podemos ver eso. Entonces, ¿por qué edades tan grandes? Bueno, porque el hombre estaba para vivir eternamente, pero el pecado hizo que disminuyeran sus edades, que el hombre no solamente perdiera su eternidad, digamos, en relación con Dios, su relación con Dios se quebrara, sino que también la corrupción entró a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y producto de eso, enfermedades, producto de eso, el desgaste, el paso del tiempo en nosotros, envejecemos, etc. Así que la genealogía nos muestra claramente eso. Por otra parte, otra pregunta puede ser, oye, ¿qué confianza podemos tener que lo que está escrito aquí realmente pasó? Realmente pasa. Y yo amo responder esa pregunta. Si ustedes ven la tabla, algo increíble pasa con las edades de las personas aquí. Ellos pudieron por muchas generaciones transmitir aquellas cosas que vivieron. Y es increíble cómo, por ejemplo, Lamec, que es el papá de Noé, él conoció a Adán. Él vivió, compartió bastante tiempo con Adán, unos 56 años. Su papá, Matusalén, convivió 243 años con el primer hombre. Con el primer hombre. Imagínense si el relato bíblico es tan rico en explicarnos las consecuencias del pecado. Imagínense qué habrá sido escuchar eso de la boca de Adán, aquel que experimentó la vida perfecta y luego de eso conoció la muerte realmente, el pecado. Impresionante. Ese es el relato que ellos tuvieron de primera fuente. Luego ustedes pueden ver, Noé incluso estaba vivo para el nacimiento de Abraham. El relato bíblico es pasado de generación a generación en hombres capaces y en hombres que tuvieron una vida longeva, que pudieron transmitir abiertamente todo lo que experimentaron, sus relaciones con Dios, sus problemas, todo, a las siguientes generaciones. Así que bastaba Adán a Lamec y de Lamec a Abraham para tener ya en el pueblo, en un naciente pueblo de Israel, toda la tradición de lo que vivió el primer hombre. Eso es impresionante. Responder preguntas como esa y tantas otras. Por ejemplo, si ustedes ven el texto bíblico, ahora en el capítulo anterior, en el capítulo 4, se nos menciona al final, que Set, el hijo de Adán, tuvo su hijo a su vez, que se llamó Enos, que también aparece acá en este relato. Y se nos dice que en ese tiempo los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y en esta genealogía aparece la figura de un tal Enoc, uno que fue llevado por Dios. Pero además de eso se nos dice que él caminó con Dios. Y si tú estudias la genealogía te vas a dar cuenta que Enoc convivió toda su vida, o toda su vida está dentro del periodo de años en que vivió este hijo de Set, Enos, en el tiempo donde los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuán importante era, digamos, el rol de Enoc como un hombre fiel al Señor destacado en su generación? Pero ese tipo de cosas las podemos conocer si nos adentramos a estudiar una genealogía. Yo sé que a ti te puede parecer que es difícil, sin embargo, ahí hay mucha riqueza, ahí hay mucho para que tú puedas fortalecer tu confianza en lo que está en la Escritura. Pero no solamente nos sirve para eso. También la genealogía nos sirve para comprender mejor la historia de la redención.
Y yo les decía al principio que este versículo 1, que parte con las generaciones de Adán, era lo que llamamos Toledot. Toledot es la palabra en hebreo que aparece aquí, pero no solamente aparece aquí. En el libro de Génesis aparece 11 veces. Y es muy curioso que estas genealogías comienzan, y las puedes ver presentes luego del pecado. Y cada una de ellas parte con este recuerdo de la promesa de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Iba a venir la promesa de Dios, la redención, la salvación, por medio de alguien que iba a nacer de la mujer, un hombre. Tremendo. Entonces, podemos ver 11 de estas Toledot presentes en el libro de Génesis. El libro de Génesis completo nos habla de esto. Cada Toledot tiene esta esperanza. ¿Será ahora la nueva generación la que traiga al Redentor? ¿Será la nueva generación la que nos permita ver a la simiente esperada? Cada Toledot termina con la frustración, con la tristeza, la amargura de que no llegó, que no llegó. Y además de eso, que las consecuencias del pecado están presentes. Podemos ver el reinado de la muerte en cada uno. Imagínense a Adán. Tenía a su hijo Set. Fue dado en vez de aquel hijo que había muerto. Set, ¿será acaso el que estamos esperando? Y entonces, en el versículo 5, pero en el versículo 8, vemos que se nos dice que Set muere, igual que su padre. Y esa expresión, y murió, está presente a través de todo el capítulo. Toda la Toledo, toda la genealogía de Adán, toda la esperanza que había de que vendría el Redentor, parece que se escapa entre los dedos cuando vemos que se repite vez tras vez. Versículo 5, versículo 8, versículo 11, versículo 14, versículo 17, 20, 27, 31. Y murió. Y la muerte reina desde Adán, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5. ¿Estás despierto? Me puedes decir. Bueno, ¿y Enoch? Sí, Enoch, que parece ser el que vivió menos en esta tremenda genealogía. ¿Qué pasó con él? Se nos dice sobre Enoch, en los versículos 22 al 24, que él caminó con Dios. Era un hombre que amaba al Señor, un hombre que debe haber marcado a su generación para que en su tiempo se señalara también que el hombre empezó a invocar a Jehová, a buscarlo. Él caminó con el Señor y nos dice algo tremendo, tremendo, tremendo. Nos dice que en medio de que todos sus padres y todas las descendencias que vienen después mueren, él es tomado, llevado por Dios. Esto es lo que dice este hombre. Él caminó con Dios. Entonces, este relato de Génesis nos dice, hay una forma para que el hombre no muera, para que el hombre sea rescatado. Tiene que caminar con Dios, tiene que caminar con Dios. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedes caminar con Dios? Yo lo he hecho. Nos hemos preguntado, ¿cómo podemos caminar con Dios? Más adelante se nos dice que otro hombre fue amigo de Dios, uno que caminó con él, Abraham. Y en Génesis 17:1 se nos dice, yo soy el Dios poderoso, todopoderoso, perdón. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham fue llamado por Dios y de su descendencia viene un pueblo enorme, un pueblo que en los propósitos de Dios estaba que caminaran junto con él. Pero el pueblo descendiente de Abraham, Israel, era un pueblo que no lo seguía con fidelidad. Deuteronomio 10, versículo 12 nos dice, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy. Se lo dijo a la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio. Se lo dijo a Abraham. Se lo dijo a las generaciones de Adán.
pero este pueblo pecó, se apartaba de sus caminos. Romanos 3 nos dice que no solamente ellos, sino que toda la humanidad, todos se han desviado, no caminan con Dios, todos se han desviado y aún así serán inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. La Escritura nos está diciendo eso. Y la tensión de ver cómo es que Dios va a resolver esto, cómo es que podemos por fin caminar con Dios, está ahí presente. Juan 1, versículo 13, nos dice algo increíble. Nos dice que el verbo eh, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él hizo su morada, su tienda, entre el pueblo de Israel, entre nosotros, en la humanidad. Y Él caminó entre nosotros. Él es el Hijo esperado, la simiente, Cristo Jesús. Él caminó, Él caminó. El que, como veíamos en el texto, en el primer texto de la liturgia, aquel que es realmente el ancla para nosotros, para nuestra esperanza como herederos de la promesa. Cristo Jesús, Él caminó entre nosotros. Y Jesús le dice algo a los que estaban siendo llamados por Él. Les dice, sígueme, sígueme. Él dice también, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hay un llamado a caminar junto con Él en la Escritura. ¿Ven? Igualmente, como eso estaba presente en el capítulo 5 de Génesis. Romanos 5:12 nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y con el pecado la muerte, que vimos acá en este relato de Génesis 5 presente 8 veces, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No había ninguno que caminara con Dios. Así como el pecado reinó para muerte, así también. Entonces, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cristo es entonces el Hijo esperado. A través de toda la historia, Cristo es también el que nos permite caminar con Dios. Cristo es entonces el que nos va a permitir vencer la muerte. Pero ¿saben qué? La manera en que nosotros podemos vencer la muerte por medio de Cristo es confiando en que Él murió. Miren lo curioso. El problema presente en el hombre o la forma en que detectamos presente el pecado es nuestra corrupción, la caída, nuestras debilidades y en particular la muerte. Sin embargo, la muerte es vencida a través de la muerte de Cristo. Cristo mata la muerte en su muerte y Él resucita para que todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Puedes ver entonces? ¿Quieres caminar con Dios? Bueno, comprende que en esta genealogía se nos llama eso. La única solución es poner los ojos en la simiente que estaba esperada, que estaba siendo esperada, escogida por Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vencer al pecado. Así que si hemos visto hasta ahora confianza en las Escrituras a través del texto de la narrativa. Si hemos visto cómo nos ayuda a poner nuestra esperanza en Cristo al entender mejor la historia de la redención, también nos llama a vivir hoy caminando por fe. Y yo sé que tú quieres eso. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, viendo el capítulo 5, vemos cómo la esperanza de Adán, de Seth, de Lamec, la tuya y la mía, la de todo Cristo, de todo el pueblo de Cristo, es justamente la misma. Jesús, la simiente venció. Jesús murió en la cruz y así venció la muerte. ¿Para qué? Para que entonces, caminando con Él, ¿y qué significa esto? Poniendo tu confianza en su obra, en lo que Él hizo en la cruz para pagar por tu rebeldía, por mi rebeldía, por la rebeldía de su pueblo, entonces podamos tener paz con Dios y vida eterna. Ya no más y murió, sino que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Vivirá. Por otra parte, podemos ver cómo
ese llamado a tener fe, confianza en la esperanza que Dios traería una redención para el hombre, y tal vez nosotros la vemos desde el otro lado, cuando ya Cristo murió en la cruz, tenemos que poner nuestra confianza y esperanza en Él, es la misma fe que tenían estos hombres del capítulo 5. ¿Cómo podemos ver eso? En contraste con lo que ya vimos la semana anterior. La generación de Caín y el pecado. Ellos, en la generación de Caín, concedieron grandes cosas, progresaron, y vimos el pecado florecer de maneras que no podíamos imaginar hasta ahora en el relato. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Pusieron sus ojos en lo que venía para adelante. Ignoraron su debilidad, ignoraron su rebeldía, su pecado. No pusieron sus ojos para mirar atrás y confiar en las promesas que Dios había hecho. ¿Cómo caminar por fe? Bueno, ¿qué es lo que hace el linaje de Seth? Ellos miran hacia adelante, esperando en confianza en las promesas que pueden ver que Dios hizo en el pasado. Ellos miran hacia adelante, pero confiando en lo que el Señor ha hecho hacia atrás. No ignoran su debilidad, pero ponen su esperanza en Dios. ¿Dónde vemos eso? Enoc caminó con Dios. Yo le decía, la generación de su tiempo empezó a invocar el nombre de Jehová. Él vivió una vida consecuente y él dio testimonio de la vida con Dios, del caminar con Dios, de la esperanza puesta en Dios. Lamec, el papá de Noé, pueden ver ahí, cuando le pone un nombre Noé, él pone su esperanza en la promesa. Y por eso llama a su hijo Noé, porque era el que iba a traer el descanso para el alma. Ellos tienen puestos sus ojos en la esperanza. Eso es lo mismo que haces tú y yo. Tenemos que poner nuestros ojos en la esperanza. Jesucristo, el que consumó todas las cosas. Noé trabajó muchísimos años hasta ver por fin la promesa de Dios. Y así vives tú, y así vivo yo, no hay ninguna diferencia. Muchas veces sintiendo que tal vez no estamos experimentando a Dios en el presente, sintiendo también debilidad al respecto de, uy, ¿qué va a pasar para adelante? ¿Cómo va a ser el día de mañana? Muchas veces sintiéndonos tentados porque nuestro ser parece confiable y no confiando en el Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Mirar a aquel que murió en la cruz. Mirar a aquel que es la promesa de redención para el hombre. Aquel que es nuestra esperanza. Ellos miraban eso, poniendo sus ojos hacia adelante. Nosotros miramos atrás, miramos nuestra vida, pero miramos la obra de Cristo. Y entonces podemos mirar hacia adelante y confiar en el Señor. ¿Cómo caminar tu vida de fe? Puedes conocer más sobre eso. Cuando Cristo enseña sobre el discipulado, cuando Cristo enseña en el Sermón del Monte, en los Evangelios, puedes verlo en las epístolas, puedes verlo en Proverbios, en Salmos, en cómo aprender a vivir de una vida piadosa, entendiendo los 10 mandamientos, entendiendo la ley, conociendo entonces cómo es la voluntad de Dios, conociendo su carácter, pero también por medio de compartir con otras personas que están caminando junto contigo, mirando a Cristo, compartiendo tus debilidades con ellos, pidiendo ayuda en oración, pidiendo consejo, recordando que no caminas solo, caminas con el Señor y estás acompañado por el pueblo del Señor. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Te atemoriza la muerte? ¿Te atemoriza el no saber qué viene mañana? ¿Te atemoriza que las cosas parecen igual día tras día? ¿Vas a poner en cambio, o vas a poner en cambio, tu confianza en la esperanza que es Cristo Jesús? Vas a vivir la fe de la misma manera entonces, tal vez incluso con mayor claridad de la que la tenían estos hombres, pero con la misma intensidad de confiar a través de todos tus años en Dios, en aquel que trae redención para su pueblo. ¿Esperas en su promesa? Te invito a orar. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por las genealogías que aparecen en tu palabra. Gracias, Señor, también. Cómo nos hablan a nosotros, Señor. De cuán fiel eres tú y verás en tu palabra revelada. Cuán claramente, Señor, desde el principio apuntabas a Cristo
¿Cómo nos ayudan, Señor, a nosotros a crecer en este caminar con el Señor? Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Padre, que permitas conocer eh, profundamente toda tu palabra, Señor. Ahora, Señor, con plena confianza de que es inspirada por ti, pero es útil también, profundamente útil para nosotros, para que podamos caminar en esta vía para tu gloria, para que podamos ser de bendición para tu pueblo y también para que nuevas personas puedan conocer de nosotros, de nuestro testimonio, que Cristo es la esperanza, que Cristo es nuestra salvación, que en Cristo podemos decir que tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a todo esto y te agradecemos, Padre, porque tú lo hiciste todo por nosotros, todo, y tú venciste y tú cumpliste la promesa de Génesis 3:15, y la simiente vino y venció. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.